Las luces de la sala de juntas parpadearon ligeramente mientras la tormenta afuera avanzaba sobre el horizonte de la Ciudad de México. Alejandro Vargas estaba de pie a la cabeza de una larga mesa de cristal con las mangas arremangadas y la voz cortante mientras señalaba la pantalla de proyección. Estaba en medio de la finalización de un importante acuerdo de adquisición, uno que había llevado meses de negociación. De repente su teléfono vibró sobre la mesa. Era el número de la niñera. Frunció el ceño, se disculpó con un breve asentimiento y salió al pasillo. ¿Qué pasa, Marlene? Una voz de pánico se escuchó por el altavoz. Señor Vargas, lo siento mucho. No puedo llegar a cuidar a Mía esta noche. Mi coche se descompuso y no hay manera de que llegue a la ciudad. Alejandro se pellizcó el puente de la nariz. ¿Me estás diciendo esto ahora? Mi hija está enferma y me queda otra hora en esta reunión. Ya llamé a su asistente. Dijo que conseguiría un reemplazo. Terminó la llamada, respiró hondo y volvió a la reunión. Dio instrucciones a su vicepresidente y luego revisó sus mensajes. Un único texto de su asistente parpadeaba en su pantalla. Encontré niñera de emergencia, hermana de Lucía, en camino. Guardó el teléfono en el bolsillo y salió de la oficina, entrando al elevador con la calma de alguien que vivía en un perpetuo control de crisis. Llegó a su penthouse 20 minutos después, se aflojó la corbata y entró en el suave resplandor del apartamento. Mía estaba acurrucada en el sofá, bajo una manta con las mejillas sonrojadas por la fiebre, abrazando a su conejito de peluche favorito. Lo miró adormilada. «Papi». Él se arrodilló a su lado, apartándole el pelo de la frente. «Estoy aquí, mi amor. Te sentirás mejor pronto». Sonó el timbre. Se enderezó y caminó hacia la puerta esperando el profesionalismo uniformado habitual de una de las colegas de Lucía. En cambio, una mujer estaba allí empapada por la lluvia con el pelo recogido en un moño desordenado, sosteniendo una pequeña bolsa de tela y vistiendo un suéter azul marino que parecía más adecuado para un salón de clases que para una llamada de niñera de emergencia. Ella lo miró parpadeando para quitarse el agua de las pestañas. «Hola, aún soy Sofía Herrera. Recibí un mensaje diciendo que alguien necesitaba una niñera de emergencia». Alejandro frunció el ceño. «¿Eres la hermana de Lucía?» Ella ladeó la cabeza. «Lucía no. Creo que esto puede haber sido un error». Hubo una larga pausa. Luego Mía tosió detrás de él, un sonido débil que le retorció el pecho. Abrió más la puerta. «¿Error o no necesito ayuda ahora mismo? Puedes quedarte solo por esta noche». Sofía dudó, luego asintió. Por supuesto. En cuestión de minutos se había quitado el abrigo y los zapatos y estaba arrodillada junto a Mía en el sofá, su voz suave y rítmica mientras hablaba con la niña. Le tomó la temperatura con un toque suave, la ayudó a beber agua y le susurró cuentos mientras le frotaba la espalda. Alejandro se quedó en el pasillo atónito. Para cuando regresó con el medicamento para la fiebre, Mía se había quedado dormida acurrucada al lado de Sofía. Le entregó el medicamento en silencio. «Pareces saber lo que haces». Sofía sonrió sin levantar la vista. «Solía ser maestra de preescolar». «Estoy tomando un descanso». Alejandro no preguntó por qué. Solo observó cómo Sofía movía suavemente a Mía sobre una almohada y le subía la manta hasta la barbilla. Más tarde en la cocina, Sofía preparó un té que encontró en el gabinete, mientras Alejandro se sentaba en la barra todavía, tratando de entender cómo esta extraña había logrado calmar a su hija más rápido que nadie. «Lo siento de nuevo», dijo Sofía. «Realmente pensé que el mensaje era de una familia para la que solía cuidar niños hace años. Simplemente aparecí.
Él negó con la cabeza. Apareciste cuando importaba. Se sentaron en silencio por un momento. Luego Sofía miró hacia el pasillo donde Mía dormía. Es una niña maravillosa. Debes estar haciendo algo bien. Alejandro soltó un suspiro que sonó muy parecido al alivio. Lo intento. Algunos días siento que solo estoy sobreviviendo. ¿No estás solo en eso? Él la miró más de cerca notando el borde cansado en sus amables ojos. Pareces buena en esto. ¿Estás segura de que ya no eres maestra? Ella sonrió débilmente. Es complicado. Él no insistió. Pero algo en ella, su presencia, su firmeza, inquietó la parte de él que había aprendido a funcionar sin necesitar a nadie. Mientras la lluvia continuaba golpeando contra las ventanas, Alejandro Vargas, director general de Vargas y Cía, se dio cuenta de que quizás por primera vez en años alguien había entrado en su mundo y lo había hecho sentir un poco menos vacío. El apartamento estaba en silencio, el suave zumbido de la ciudad muy abajo amortiguado por los cristales dobles. Sofía estaba de pie en el pasillo tenuemente iluminado, observando a Mía dormir pacíficamente en el enorme sofá, su pequeño cuerpo acurrucado como una coma bajo la gruesa manta de punto. La fiebre había bajado un poco. Sus mejillas, aunque todavía rosadas, ya no ardían. Alejandro apareció junto a Sofía con 2 tazas de té. Creo que ya se durmió por toda la noche, susurró Sofía. Él le entregó una taza. Gracias a ti. Ella la aceptó, calentándose las manos. Solo necesitaba que alguien la escuchara y probablemente un poco de té de jengibre. Alejandro soltó una risa silenciosa, rara y breve. Debería contratarte ahora mismo. Sofía levantó una ceja. Esa sería una oferta de trabajo bastante peculiar, considerando que aparecí aquí por error. Apareciste cuando nadie más lo hizo, dijo él simplemente. Se sentaron en extremos opuestos del amplio sofá de cuero en la sala de estar. Entre ellos las luces de la ciudad se extendían infinitamente brillantes e intocables. Alejandro se reclinó moviendo los hombros. Sofía bebió su té, sus ojos moviéndose desde el horizonte hasta los marcos de fotos en la mesa de la consola. Uno de Alejandro con una Mía más joven, otro de una mujer con ojos brillantes y una sonrisa amable. ¡Era hermosa!, dijo Sofía en voz baja. Alejandro siguió su mirada a su voz más baja. Lo era todo. Siguió un largo silencio. Lo siento, dijo Sofía. Falleció hace 2 años, respondió él, sin mirar la foto. Cáncer. Fue rápido, demasiado rápido. Sofía no dijo nada. Solo asintió, dejando que el peso del momento se asentara naturalmente. Alejandro estudió el té en sus manos. Desde entonces solo hemos sido Mía y yo. Las niñeras van y vienen, los horarios cambian. La vida no se detiene porque estás tratando de volver a respirar. Sofía escuchó. Realmente escuchó. No como alguien curioso, sino como alguien que entendía el dolor detrás de cada palabra. ¿Recibes ayuda, familia?, preguntó ella. No realmente. Mis padres viven al otro lado del país. Sus padres se interrumpió. Es complicado. Ambos miraron a Mía, quien soltó un pequeño suspiro en su sueño. Es fuerte, murmuró Sofía. Alejandro asintió. Más fuerte que yo algunos días. Sofía sonrió, luego dudó antes de decir, estás haciendo un buen trabajo. Él la miró sorprendido. Me conoces desde hace menos de 3 horas. 3 horas es tiempo suficiente para ver la forma en que la miraste. Cuando lloraba, tiempo suficiente para ver que el mundo se detiene cuando ella te necesita.
La mandíbula de Alejandro se tensó la emoción, parpadeando detrás de sus ojos firmes. Había algo en la presencia de Sofía, una calma tranquila, que hacía sentir que estaba bien hablar sin tener que arreglarlo todo. Así que dijo, cambiando de tema suavemente: ¿Por qué alguien como tú no está en un salón de clases lleno de niños? Sofía dudó. Tuve un estudiante, comenzó lentamente, sus dedos apretando la taza. Se lastimó. Fue un accidente, pero no podía dejar de culparme, incluso cuando nadie más lo hizo. Me tomé un tiempo libre, luego más tiempo, y nunca volví. Alejandro no interrumpió, solo asintió lentamente. Creo, dijo Sofía, después de una larga pausa, que olvidé cómo estar cerca de los niños sin tener miedo. Él inclinó la cabeza ligeramente. No parecías tener miedo esta noche. Ella sonrió débilmente. Mía lo hizo fácil. Ambos se quedaron en silencio de nuevo, no incómodamente, sino en ese extraño espacio donde dos extraños comienzan a sentirse un poco menos extraños. Finalmente, Alejandro se puso de pie. «Puedes tomar la habitación de invitados. Está al final del pasillo. Mía duerme mejor cuando hay alguien cerca y yo confío en ti». Sofía parpadeó. «¿Estás seguro?» Él le dio un asentimiento cansado pero sincero. «No he estado seguro de muchas cosas últimamente, pero esto se siente bien». Ella lo siguió hasta el pasillo, deteniéndose una vez más para mirar a la niña dormida en el sofá. Alejandro la miró. «Gracias, Sofía, por esta noche». Ella sonrió. «Gracias por dejarme quedar». Mientras la puerta de la habitación de invitados se cerraba detrás de ella, Alejandro se quedó solo por un momento, mirando el espacio que ella acababa de llenar. Algo desconocido tiró de él, como el comienzo de una pregunta que aún no tenía el coraje de hacer. Pero en algún lugar del pasillo, una extraña ya estaba haciendo que su mundo se sintiera menos como una carga y más como un hogar. La mañana siguiente llegó silenciosamente, con la luz del sol asomándose por las cortinas entreabiertas. Alejandro ya estaba vestido con un traje nuevo, caminando de un lado a otro en la cocina con el teléfono pegado a la oreja mientras servía cereal en un tazón. Mía estaba sentada en la barra en pijama, balanceando los pies y jugando distraídamente con su cuchara. Frente a ella, Sofía apareció en la puerta, vestida con su propia ropa, unos simples jeans, un suave suéter gris y el pelo recogido sueltamente. «Buenos días», dijo suavemente. La cara de Mía se iluminó. Sofía Alejandro se giró sorprendido por el estallido de emoción de su normalmente reservada hija. «Supongo que alguien está feliz de verte». Sofía sonrió y se acercó. «¿Cómo está la fiebre?» «Se fue», dijo Mía con orgullo. «Tengo ganas de hot cakes». Alejandro levantó una ceja. «Anoche apenas comiste una tostada». «Cambié de opinión». Sofía se rió. «¿Te importa si le preparo algo?» «Soy una especie de maga de los hot cakes». Alejandro dudó, luego se hizo a un lado. «¡Adelante!». En minutos, la cocina se llenó del aroma a vainilla y canela. Mía se reía, mientras Sofía volteaba los hot cakes con estilo, añadiendo arándanos en forma de estrellas. «No sabía que teníamos arándanos», murmuró Alejandro. «Los encontré detrás de una pared de barras de proteína», respondió Sofía, lanzándole una mirada juguetona. Se sentó en la barra y observó cómo Mía devoraba el desayuno. No había visto a su hija tan animada en semanas, ni siquiera con la familia, y ciertamente no con las niñeras contratadas. Después de limpiar los platos, Sofía se volvió hacia Alejandro. «Si necesitas ayuda de nuevo, hoy estoy libre».
¿No tienes otros planes? Ella se encogió de hombros. Ya no. Alejandro le estudió por un momento. La oferta no era profesional, era personal de alguna manera. Ella estaba eligiendo esto, eligiéndolos a ellos. Te lo agradecería, dijo él. Lo que comenzó como un día más se convirtió en 3, luego en una semana. Sofía se convirtió en parte de su ritmo diario. Llevaba a Mía al parque, le enseñó a hacer cisnes de papel y la ayudó a practicar sus letras con plumas de brillantina y demasiadas calcomanías. Alejandro llegaba a casa cada noche y encontraba risas resonando por el pasillo e historias que no había escuchado antes, historias que Mía no había estado dispuesta a compartir con nadie. En una cálida tarde de sábado, Alejandro invitó a Sofía a unirse a ellos en el mercado local. Pasearon por puestos de flores frescas y mermeladas caseras. Mía sostenía la mano de Sofía mientras admiraban un pequeño espectáculo de títeres. Compraron limonada y compartieron un rollo de canela gigante que Mía insistió en darles a probar en bocados alternos. Se sentía peligrosamente como una familia real. Más tarde en el parque extendieron una manta bajo un árbol. Sofía se apoyó contra el tronco leyendo un libro de cuentos en voz alta mientras Mía se acurrucaba a su lado. Alejandro los observaba desde la canasta de picnic, su corazón retorciéndose con algo a la vez hermoso y aterrador. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Mía apoyó la cabeza en el regazo de Sofía y susurró algo. Sofía miró hacia abajo sorprendida. ¿Qué dijiste, mi amor? Mía repitió un poco más fuerte esta vez. ¿Puedes ser mi nueva mami? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un hilo delicado. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, su mano acariciando el cabello de Mía. Miró a Alejandro, quien se había congelado por completo. No habló, no podía. Sofía sonrió suavemente y dijo: «Esa es una pregunta muy grande, Mía. Sigamos divirtiéndonos juntas». «De acuerdo», Mía asintió contenta y pronto se quedó dormida allí mismo en su regazo. Alejandro finalmente exhaló acercándose en silencio. Se sentó a su lado sin decir nada, solo observando a las dos personas que habían trastocado silenciosa y completamente su mundo. «Nunca le había dicho algo así a nadie antes», dijo finalmente. «No supe qué decir», admitió Sofía. «Dijiste exactamente lo correcto». Se sentaron en silencio del tipo que ya no se sentía como extraños pasando el tiempo. En cambio, se sentía como el comienzo de algo que ambos tenían miedo de nombrar. Pero algo había cambiado y ambos sabían que esto ya no era temporal. La semana siguiente pasó en un torbellino de rutinas familiares. Desayunos llenos de risas, tardes en la biblioteca, noches acurrucados con libros de cuentos. Por fuera todo parecía una imagen de felicidad, pero algo había cambiado dentro de Alejandro y Sofía podía sentirlo. Estaba más callado, ahora más reservado. Todavía sonreía cuando Mía se aferraba a la mano de Sofía o mostraba con orgullo un dibujo que habían hecho juntas. Pero había una cierta distancia en su mirada, algo que ella no podía alcanzar. Una noche, mientras Mía dormía la siesta después de una tarde ajetreada, en el acuario Alejandro entró en la sala de estar donde Sofía estaba sentada, clasificando lápices de colores con música suave de fondo. Se aclaró la garganta. «La cena está casi lista. Eres bienvenida a quedarte si quieres». Ella levantó la vista y sonrió. «Me gustaría», pero algo en su tono la hizo dudar. Más tarde, mientras estaban sentados a la mesa, con Mía dormida en su habitación, el aire entre ellos se sentía más pesado de lo habitual. Sofía apartó suavemente su plato medio vacío y preguntó: «¿Está todo bien, Alejandro?». Él no respondió de inmediato.
Se sirvió un vaso de agua, lo miró fijamente y luego dijo, esto, lo que sea que hemos construido, está empezando a sentirse como más de lo que esperaba. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Y eso es un problema?, preguntó en voz baja. Él negó con la cabeza. No, pero es complicado. Ella sintió lentamente sus dedos entrelazándose sobre la mesa. ¿Tienes miedo? Estoy aterrorizado, dijo honestamente, de dejarte entrar, de que Mía se encariñe, de perderlo todo de nuevo. Sus ojos se suavizaron. Alejandro nunca quise entrar en tu vida y reemplazar a alguien. No lo hiciste, dijo él rápidamente. Pero eso no significa que sepa cómo hacer esto. Perdí a alguien. Y he pasado los últimos 2 años asegurándome de que Mía nunca sintiera ese tipo de pérdida de nuevo. Estás tratando de protegerla, dijo Sofía suavemente, y quizás protegerla significa no dejar que nadie se acerque. La garganta de Sofía se apretó, incluyéndome a mí. Él no respondió. El silencio fue su propia confirmación. Sofía se levantó lentamente recogiendo su bolso. Creo que debería irme. Alejandro, comenzó él, pero ella le dedicó una pequeña y triste sonrisa. No tienes que explicar. Lo entiendo. ¿No estás listo? Caminó hacia la puerta principal, se detuvo y se volvió una última vez. No estaba buscando una familia cuando aparecí en tu puerta esa noche, pero de alguna manera se convirtieron en una, y no sé cómo alejarme de eso sin que duela. Se fue antes de que él pudiera responder. El apartamento se sintió más frío después de que se fue. A la mañana siguiente, Mía se despertó y descubrió que los zapatos de Sofía no estaban en el pasillo. Miró a su alrededor confundida. Luego encontró una pequeña nota doblada sobre la mesa en la sala de juegos. Sus pequeños dedos la abrieron lentamente. Eres valiente y amable y siempre me preocuparé por ti. Con cariño, Sofía. Mía apretó la nota contra su pecho y comenzó a llorar. Cuando Alejandro entró corriendo, ella lo miró con los ojos grandes y llenos de lágrimas. Sofía se fue por mi culpa. Alejandro se arrodilló a su lado, envolviéndola en sus brazos. No, mi amor, se fue por mi culpa. Y por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de algo doloroso y claro. Había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ni siquiera el amor podía encontrar la manera de entrar. Y ahora había alejado a la única persona que le había hecho creer que estaba bien volver a sentir. Pasaron los días, luego una semana. El apartamento estaba más silencioso, demasiado silencioso. Mía dejó de preguntar por Sofía después de la tercera noche, pero llevaba la pequeña nota a todas partes, como un talismán, apretándola en sus pequeñas manos cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Alejandro la observaba, la culpa carcomiéndolo como el óxido. Todavía se despertaba temprano. Le preparaba el almuerzo, la dejaba en el preescolar y regresaba a sus reuniones como si nada hubiera cambiado, pero todo lo había hecho. Una tarde, después de una reunión particularmente sin vida, Alejandro se sentó en su escritorio mirando una taza de café que Sofía había dejado una vez en el estante, una simple de cerámica con pequeños girasoles. Ella había dicho que le recordaba algo cálido, algo que extrañaba. Su pecho se apretó. Cometí un error, murmuró en voz baja. Sin pensar, sacó su teléfono y revisó contacto tras contacto hasta que llegó a un número familiar. No el de Sofía, nunca se lo había dado, sino el del servicio de niñeras al que creía haber llamado semanas atrás. Esta vez preguntó directamente, ¿saben dónde está Sofía Herrera? Hubo una pausa al otro lado. Luego, una voz vacilante dijo, es voluntaria en la librería.
Maple y Bloom en el centro a tiempo parcial. A veces trabaja con niños allí. Esa noche, Alejandro estaba de pie fuera de la pequeña librería escondida, entre una panadería y una florería con el corazón latiendo con fuerza. A través de la ventana delantera la vio. Sofía estaba sentada en el círculo de lectura con las piernas cruzadas sobre una alfombra rodeada por un pequeño grupo de niños. Sus ojos brillaban mientras leía un libro brillantemente ilustrado. Su voz era animada y llena de vida. Se rió gesticulando salvajemente y los niños estallaron en carcajadas. Alejandro no podía moverse. Se veía tan ella misma viva, de una manera que no había estado cuando se fue. Cuando terminó la sesión de lectura, se puso de pie abrazando a una niña pequeña para despedirse antes de recoger los libros esparcidos. Mientras se giraba hacia el frente de la tienda, sus ojos se encontraron con los de él a través del cristal. Se congeló. Alejandro entró lentamente con las manos en los bolsillos del abrigo. «Hola», dijo en voz baja. Sofía parecía insegura a la defensiva. «Hola, no vine aquí para pedirte que vuelvas», dijo él. «Solo necesitaba darte las gracias». Ella la dio la cabeza. «¿Por qué? Por darme algo que no podía, por darme algo que no sabía que necesitaba». Sofía bajó la mirada. «Dejaste claro que no estabas listo». «No lo estaba», admitió él. «Pero perderte me hizo darme cuenta de que quizás nunca esté listo si sigo viviendo con miedo». Ella se cruzó de brazos, pero su expresión se suavizó. «El miedo es real, Alejandro, pero también lo es el amor». Él dio un paso más cerca, sacando algo de su bolsillo. Era una pulsera. Cuentas de plástico brillantes ensartadas de manera desigual, con las letras M y A en el centro. «La hizo para ti la noche que te fuiste», dijo él. «La escondió debajo de su almohada. La encontré esta mañana». Los dedos de Sofía temblaron cuando extendió la mano y la tomó. «Te extraña», dijo él. «Ambas lo hacemos. Yo también la extraño», susurró Sofía. Luego, después de una larga pausa. «Y te extraño a ti». Los ojos de Alejandro brillaron. «Sofía, no quiero fingir que tengo todo resuelto, pero sé esto. Cuando te fuiste, todo se sintió vacío». Exhaló lentamente su voz, quebrándose lo suficiente como para delatar al hombre detrás del director general. «Quiero intentarlo contigo, con Mía, como una familia. Sin muros, sin escondites». Ella levantó la vista a la esperanza parpadeando como el amanecer detrás de sus ojos. «No puedo prometer que no tendré miedo», dijo ella. «No quiero la perfección», respondió él. «Solo quiero algo real». Ella sonrió entonces suave y firme y se metió en sus brazos. Mientras él la abrazaba con fuerza, la pulsera presionada entre sus palmas, Alejandro supo que acababa de recibir una segunda oportunidad. Y esta vez no la iba a dejar ir. Sofía no volvió a mudarse. No de inmediato, pero comenzó a aparecer de nuevo silenciosamente, como una melodía que regresa lentamente a una canción olvidada. Venía por las mañanas antes del preescolar, ayudaba a Mía a elegir sus calcetines siempre desparejados a propósito y le metía pequeñas notas escritas a mano en su lonchera. A veces decían cosas como «sé valiente hoy» o «recuerda, el sol comienza contigo». Mía las adoraba y Alejandro también, aunque nunca lo dijera en voz alta. Su ritmo se reanudó, no apresurado, sino constante. Los sábados de hotcakes regresaron con harina en las narices y risas resonando por la cocina. Las noches de cine se reanudaron con Sofía acurrucada a un lado del sofá, Mía en el medio y Alejandro al otro, sus dedos rozándose sobre las palomitas compartidas.
El apartamento que una vez resonaba con silencio, ahora se sentía vivido de nuevo. Olía a canela y calidez a crayones y risas. Una noche después de que Mía se quedara dormida a media frase durante un cuento para dormir, Alejandro salió y encontró a Sofía sentada en el sofá hojeando una pila de dibujos de la niña. «¿Hizo esto hoy?», dijo Sofía sosteniendo uno. «Aparentemente soy una superheroína niñera maestra». Alejandro se rió y se sentó a su lado mirando el dibujo. Una versión de Sofía en figura de palo llevaba una capa rosa brillante con Mía y Alejandro a cada lado. «No se equivoca», dijo él con voz suave. Sofía estudió el dibujo por un largo momento, luego lo dejó sobre la mesa. «He estado pensando en volver a enseñar». Alejandro la miró con genuina sorpresa. «¿Estás lista?» «Tengo miedo», admitió ella. «Pero sí creo que lo estoy». Él extendió la mano y tomó la de ella su pulgar, trazando pequeños círculos sobre sus nudillos. «Creo que el salón de clases te ha extrañado tanto como nosotros». Ella sonrió una sonrisa real y se apoyó en su hombro. «El día que apareciste en la librería, recordé quién solía ser o quizás quién sigo siendo. Eres mucho más», susurró él. Se quedaron así un rato, el silencio entre ellos lleno no vacío. Más tarde, esa semana, Alejandro invitó a Sofía a un lugar inesperado. Ella dudó cuando mencionó el cementerio, pero dijo que sí sin pedir detalles. Caminaron por los tranquilos terrenos arbolados hasta que él se detuvo ante una modesta lápida. «Emilia Vargas, amada esposa, querida madre». Sofía se paró a su lado sintiendo el peso de la memoria en el aire. «Era amable», dijo Alejandro. «Brillante. Hizo que este lugar se sintiera como un hogar. Perderla fue como si el mundo simplemente se saliera de su eje». Tomó aire, el aire frío visible entre sus palabras. «Durante mucho tiempo pensé que volver a amar sería una traición, que si avanzaba la estaría dejando ir». Sofía lo miró con ojos amables. «Pero tú me mostraste que los corazones no son tumbas. Pueden albergar más de un amor. Pueden crecer, pueden recordar y aún así dar la bienvenida a algo nuevo». Ella tomó su mano. «Nunca intentaré reemplazarla», dijo Sofía en voz baja. «No quiero que lo hagas», respondió él. «Quiero que seas exactamente quien eres». Se arrodillaron y colocaron un único girasol junto a la lápida. «Idea de Sofía». «¿Le habrías caído bien?», murmuró Alejandro. «Eso espero», susurró Sofía. En el camino de regreso al coche, sus dedos se entrelazaron naturalmente. No fue grandioso ni dramático, pero fue real. Eran dos personas eligiendo comenzar de nuevo, no desde cero, sino desde los lugares rotos que habían remendado suavemente juntos. Y en esa elección el amor no renació, simplemente volvió a casa. La primavera llegó con mañanas suaves y tardes doradas, y con ella llegó algo que se sentía muy cercano a la paz. Sofía había aceptado oficialmente un puesto de maestra a tiempo parcial en un preescolar local a solo unas cuadras del apartamento de Alejandro. Ahora llevaba a Mía a la escuela con ella, sus pasos en ritmo, sus risas resonando por las calles tranquilas. Algunos días Alejandro se encontraba con ellas en el camino de regreso, café en mano, fingiendo que no tenía otro motivo más allá de la cafeína, aunque la forma en que sus ojos se detenían en Sofía decía lo contrario. Un jueves por la tarde, Mía llegó a casa con un certificado apretado en su pequeña mano. Mira, sonrió. «Fui la estudiante del mes». Alejandro la levantó en el aire girándola en un círculo lento. «Eso es increíble, mi amor». Sofía estaba a un lado aplaudiendo con entusiasmo. «Has sido tan amable con tus amigos y una gran oyente».
Por supuesto que te eligieron. Los ojos de Mía brillaron. Tendremos una ceremonia. Vendrán los dos, no me lo perdería por nada del mundo, dijo Alejandro. El día de la ceremonia, Mía estaba en el escenario con sus compañeros de clase frente a una pequeña reunión de padres y maestros. Vio a Alejandro y Sofía sentados uno al lado del otro en la primera fila y sonrió tan ampliamente que sus mejillas se hincharon. Después de los aplausos, corrió directamente hacia ellos rodeándolos a ambos con sus brazos. Estoy tan feliz de que ambos estén aquí, susurró. Más tarde esa noche, después de la cena, pastelitos y una fiesta de baile en la sala, Alejandro arropó a Mía en la cama. Ella se aferró a su conejito de peluche y susurró: «Espero que Sofía se quede para siempre». Él le besó la frente, el peso de sus palabras, presionando suavemente su pecho. «Yo también, nena». Cuando regresó a la sala, Sofía estaba doblando la ropa tarareando suavemente para sí misma. La observó por un largo momento antes de dar un paso adelante. «Te has convertido en parte de todo aquí», dijo él. Ella levantó la vista con las mejillas sonrosadas. «Espero que eso esté bien». Él sonrió. «Es más que bien». Dudó, luego añadió: «Cenarás con nosotros este viernes, solo nosotros. Sin juguetes, sin televisión, solo una cena de verdad». Sofía parpadeó. «¿Me estás invitando a una cita, señor Vargas?». Él sonrió con picardía. «Creo que sí». Ella sonrió de oreja a oreja. «Entonces me encantaría». Llegó el viernes por la noche y Alejandro se había esmerado. Llevaba una camisa de botones azul marino, puso la mesa con velas e incluso intentó cocinar, aunque Sofía salvó suavemente la comida del desastre total. Mía se sentó en su silla especial, declarando que la pasta era elegante, e insistió en hacer un brindis con su vaso de jugo de manzana. «Por nosotros», dijo con orgullo, «nuestra familia». Alejandro y Sofía intercambiaron una mirada sobre la luz parpadeante de las velas, la emoción creciendo entre ellos. Después de que Mía se fue a la cama, Sofía salió al balcón atraída por el aire fresco y las luces de la ciudad. Alejandro la siguió. «Ella es feliz», dijo Sofía. «Es feliz gracias a ti», respondió Alejandro. Sofía negó con la cabeza. «Gracias a nosotros». Alejandro se volvió hacia ella. «Has cambiado todo, Sofía. Devolviste el color a nuestro mundo». Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Sofía se congeló. «No estoy pidiendo un para siempre esta noche», dijo Alejandro rápidamente, abriéndola para revelar un anillo de oro simple y elegante con un solo diamante. «Te estoy pidiendo que digas sí ahora a despertar aquí a los hot cakes, a los libros en el suelo, a todo conmigo». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Sí», susurró 1000 veces sí. Desde el pasillo, una voz somnolienta llamó. «¡Alguien!», dijo Hotcakes. Ambos se rieron y Alejandro se volvió hacia Sofía, colocando el anillo en su dedo con una mirada tan llena de amor silencioso que podría haber hecho llorar a las estrellas. Y en ese momento no había piezas faltantes ni fantasmas, ni qué hubiera pasado si solo ellos juntos, y más que suficiente. Un año después, la luz del sol se derramaba a través de los árboles de un tranquilo jardín detrás de una casa de ladrillo en Coyoacán. Sillas blancas se alineaban en un estrecho camino de adoquines, pétalos esparcidos por el suelo, risas burbujeando suavemente en el aire. La boda en el patio trasero fue pequeña e íntima, solo unos pocos amigos cercanos, algunos colegas y Mía, quien se había declarado niña de las flores, portadora de los anillos y jefa de todo. Sofía estaba al final del camino con un suave vestido de color marfil
simple y atemporal. Sus ojos brillaban al encontrarse con los de Alejandro, que estaba de pie bajo un dosel de flores blancas con Mía, aferrada a una mano y un ramo en la otra. Cuando Sofía los alcanzó, Alejandro tomó sus dos manos. «Entraste en mi vida por accidente», dijo él con voz cálida, «pero amarte ha sido lo más intencional que he hecho en mi vida». La voz de Sofía tembló cuando respondió. «No sabía que podía encontrar un hogar en los brazos de otra persona, pero tú y Mía son el hogar con el que nunca me atreví a soñar». El oficiante sonrió y declaró: «Por el poder que se me ha conferido los declaro marido y mujer». Antes de que pudiera decir algo más, Mía gritó: «¡Ya puedes besarla!» Y todos se rieron y Alejandro lo hizo. Su beso fue suave y seguro y Mía lanzó puñados de pétalos al aire como confeti. La recepción que siguió fue igual de sencilla. Sillas plegables, luces de hadas, frascos con limonada y un pastel de chocolate que Mía ayudó a decorar de manera desigual. No hubo comunicados de prensa, ni un gran salón de baile, ni reflectores, solo amor. Un año después, la ventana delantera de una encantadora tienda de la esquina ahora decía la Biblioteca Girasol, libros infantiles y clases comunitarias. Adentro Sofía estaba detrás de una mesa guiando a un pequeño grupo de niños a través de una sesión de manualidades. Los crayones rodaban por la mesa. Libros de cuentos llenaban cada pared y en la trastienda Alejandro leía a un círculo de niños pequeños que escuchaban atentamente cada palabra de la oruga muy hambrienta. A sus pies se sentaba un niño pequeño de rizos oscuros y ojos grandes. Mateo, de casi 2 años, con la nariz de Sofía y la curiosidad de Alejandro. Mía estaba sentada cerca ahora una niña de 6 años, segura de sí misma, leyéndole en voz alta a Mateo cuando su papá terminaba. «Vas a ser un gran lector», como yo le dijo con naturalidad. Un sábado por la tarde, un elegante coche negro se detuvo frente a la tienda. Salieron Carlos y Margarita Vargas, los padres de Alejandro. Se habían mantenido distantes durante sus primeras dificultades, pero el tiempo los había ablandado. Adentro Mía corrió hacia la puerta. «Abuela, abuelo, ¿quieren ver a Mateo otra vez?» Entraron vacilantes pero sonriendo, y Sofía les entregó a Mateo. «Con cuidado». El padre de Alejandro sostuvo al niño con torpeza inseguro, pero Mateo alcanzó su corbata y se rió. Algo en el rostro del anciano se quebró. Miró a su nieto y luego a Alejandro. «Has construido algo bueno aquí», dijo. Alejandro simplemente asintió. «Tuve ayuda». Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía detrás de las casas coloniales, Alejandro se sentó en los escalones traseros de la tienda con Sofía, apoyada en su hombro, Mateo dormido en sus brazos. «¿Recuerdas la noche que nos conocimos?», preguntó ella. «¿Te refieres a la confusión de la niñera de emergencia?», bromeó él. Ella le dio un codazo. «Fue un caos, el mejor caos de mi vida». Se sentaron en silencio, observando a las luciérnagas parpadear en el jardín. «Solía pensar que la familia tenía que ser de cierta manera», murmuró Sofía. «Pero ahora sé que es solo amor. Eso es todo lo que siempre ha sido». Alejandro le besó la parte superior de la cabeza. «Y este es el tipo de amor que nunca pensé que merecía». Mateo se movió y Sofía tarareó suavemente para calmarlo de nuevo. Adentro Mía ordenaba libros en un estante etiquetado como «Selección del personal» por Mía Vargas. Uno de los títulos era «Cómo se hacen las familias», no por sangre, sino por estar presente, por quedarse, por amar, incluso cuando es difícil. Y, bajo un letrero pintado que decía «Aquí perteneces la familia». Vargas, desordenada, ruidosa, imperfecta.
Había encontrado todo lo que siempre había necesitado el uno al otro. Hola a todos. Me da muchísima curiosidad saber desde qué parte del mundo me están viendo. Por favor, dejen su ciudad o su país en los comentarios para saber hasta dónde llegamos. Y cuéntenme, ¿qué les pareció esta historia? ¿Hubo algo que les sorprendió o alguna parte que fue su favorita? Me encanta leer todas sus opiniones. Donde quiera que se encuentren, les mando un abrazo enorme y de todo corazón deseo que siempre tengan paz, salud y tranquilidad en sus vidas, tanto ustedes como sus familias. Por último, si alguno de ustedes tiene una anécdota o una historia increíble que quiera compartir con esta comunidad, no duden en dejarla en los comentarios. A todos nos fascina leer nuevas experiencias. Cuídense mucho.